Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los asistentes a la sesión colaborativa el día de hoy, Pensamiento Crítico y Formación Ética en Ciencias Biomédicas. Le doy paso a la doctora Mildred para que inicie esta sesión. La doctora Mildred es la directora de Innovación e Investigación Educativa, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estamos muy contentos con esta segunda sesión del tequila y como le hicimos la semana pasada, vamos a empezar el día de hoy compartiendo un poquito de México para el mundo. Y la receta del día de hoy se llama margarita. La leyenda dice que la inventaron porque un muchacho se portó mal con una muchacha que se llamaba Margarita y quería contentarla. Y como ella no tomaba mucho alcohol, le hizo una bebida rebajada y fue de los primeros cócteles. Claro que las películas la han hecho muy popular. La margarita requiere pocos ingredientes y es fácil de preparar. Entonces, los ingredientes que necesita esta receta es 75 mililitros de tequila, 25 mililitros de triple seco, que es un licor hecho a base de cáscaras de naranja, como el que aparece en la fotografía, 25 mililitros de jugo de limón y hielo y sal al gusto. Típicamente se sirve en uno de los vasos, como los que aparecen en la fotografía de por acá, y le agregan una sombrillita para decorarlo. Es muy importante que el vaso esté preparado. Para preparar el vaso se toma un limón y se pasa por todo el borde, toda la orillita que está en ese vaso, y se sirve un puñado de sal en un plato. Entonces el vaso se pone de cabeza sobre el plato y con el jugo de limón que le acabamos de poner se pega en el borde del vaso. Entonces cuando la persona da un trago a la bebida, también se lleva un poco de sal en los labios. Para prepararlo, nosotros obtenemos el jugo de limón, que puede ser con un exprimidor. Lo importante es que esté fresco porque le da un sabor muy diferente, como la primera fotografía que vemos en el recuadro superior izquierdo. Luego se toma 1 onza, 2 onzas, 75 mililitros de tequila. Por acá vemos el vaso en la posición que les indicaba para captar la sal. Y finalmente se colocan los ingredientes en un vaso coctelero. En ese sentido, se pone primero el jugo de limón, luego el tequila y se finaliza con el triple seco. Se sacude, se ponen los hielos y se vuelve a sacudir y tenemos listo nuestro cóctel. Lo pasamos al vaso y es momento de disfrutar. Así que bueno, ya tienen una receta para probar este fin de semana. Sin mayor preámbulo, quiero dar lugar a nuestro primer panelista. Muchísimas gracias, doctora Mildred. Pues antes recordarle a los asistentes que pueden realizar sus preguntas en el chat, pueden levantar la mano, pues es una sesión en donde podemos todos participar, entonces siéntanse libres igual de realizar y consultar cualquier pregunta que tengan. Entonces, pues bienvenida, doctora Mariana, le damos paso. Hola, muchas gracias por la invitación a todo el grupo que están en este esfuerzo de poder compartir por medio de esta plataforma. Y bueno, un placer presentarme con todos ustedes. Les ruego, si son tan amables, me indiquen en cualquier momento si hay alguna falla técnica de video o sonido, ya sea por el chat o abriendo su micrófono para poderlos escuchar. Y bueno, sobre todo, poder, primero que nada, presentarme con ustedes, pues como su colega, ¿no? Pongo aquí unos datos curriculares que son la formalidad, pero realmente les diría que soy una mujer mexicana interesada en contribuir a el ejercicio de la profesión
en el caso particular de la medicina, desde esa perspectiva no solamente social y profesional, sino también humana, y que esto me ha llevado pues a explorar y a tener la gran fortuna de contribuir con mis colegas docentes y con alumnos de las diferentes carreras de la salud que tenemos en nuestra universidad, y en particular con los médicos residentes en sus cursos de especialidades médicas. Para mí es un placer estar aquí. La verdad, cuando me invitó la doctora Mildred, no pude más que emocionarme. Respecto al tequila, solo quiero agregar que se puede acompañar de una buena cerveza mexicana, ahora que se reactive la industria cervecera en la próxima semana ante esta contingencia. Y bueno, invitarlos a que exploren también nuestras buenas cervezas mexicanas. Lo primero que quería pues, compartir, y agradezco mucho tener la oportunidad de hacerlo con todos ustedes y con el doctor Ricardo, a quien escucharemos a continuación, es poder hacer una reflexión sobre el título de lo que nos tiene aquí, ¿no? De la sesión de hoy. Esta alusión al pensamiento crítico y a la formación ética. Y yo inevitablemente tiendo a tener algún referente. ¿Qué me inspiran estos términos? Y cuando lo leí, vino a mi mente esta cita que les comparto aquí de la filósofa Hannah Arendt, donde habla precisamente de cómo ese pensar nos puede llevar muy importantemente a distinguir, ¿no? Quizás a esa tarea ética, no lo sé, que sea el de poder emitir un juicio y sobre todo en momentos críticos prevenir catástrofes. Y yo también me quedo pensando, ¿no? Si efectivamente estamos en un momento actualmente de crisis para que ese pensamiento crítico y esa formación ética de los profesionales de la salud emerja. Y justamente me recordaba hace un par de días o de semanas, la verdad ya pierdo la noción del tiempo en esta existencia en el confinamiento, esta noticia, ¿no? Sobre trabajadoras de la salud de este hospital en Bélgica, que conforme va llegando la comitiva del auto de la primera ministra de Bélgica, lo reciben de frente y le van dando la espalda conforme avanza. Y me pareció un video elocuente respecto a un acto profesional y ético en el que están expresando algo que quisiera yo compartir hoy con todos ustedes. Que yo entiendo que estamos en un momento de crisis. Sin embargo, desde el punto de vista ético, en mi opinión, estamos lidiando quizás con la expresión y la experiencia extraordinaria de aquello que éticamente está cotidianamente presente en nuestro quehacer y por lo tanto en nuestra tarea de formación ética. Y pongo aquí las definiciones porque creo que es muy importante no perder ese horizonte de que lo que vayamos a compartir hoy no necesariamente procede exclusivamente de estos meses, ni debe de quedarse limitado a estos meses de la pandemia, sino que es una expresión de cómo esta situación extraordinaria, esta crisis extraordinaria, sin lugar a dudas esta pandemia, nos tiene trabajando y comprometidos a todos en ese quehacer cotidiano, a la tarea que sucede en el día a día y que por lo tanto me parece que inicialmente habíamos pensado en hablar en ética en tiempos de COVID-19 y hoy les replanteo que me parece que es una ética en la crisis de la pandemia, la experiencia extraordinaria de lo cotidiano. Y en ese sentido, compartirles en siguientes breves minutos algunas experiencias y puntos de partida y referentes sobre los cuales hemos trabajado y sobre todo sobre los cuales es muy importante, yo insistiría, en no perder de vista que estamos en esa tarea de desarrollo, de desempeño profesional continuo, ¿verdad? Si estamos en esta tarea con alumnos de pregrado, con alumnos de posgrado en especialidades médicas, o nosotros mismos en ese continuo de la actualización en nuestras profesiones, pues finalmente tenemos también que considerar que estamos en esto que yo utilizo, este diagrama
planteado por Hafferty y Castellani en 2010, que hablan de ese profesionalismo como un sistema complejo, o sea, nuestro quehacer profesional, y no podemos hablar de esa formación ética y de ese pensamiento crítico si no es con ese giro aplicado. Esa es mi postura académica y profesional, obviamente con un referente de fundamentación. Y aquí la expresión de esto significa que estamos actuando en múltiples esferas, es decir, estamos juntos en esto como profesión, ese movimiento social de la profesión, las interacciones sociales que hay dentro de ese ejercicio de la profesión, dentro de los sistemas de salud, con la industria, con los mismos ámbitos de educación médica, por ejemplo, y en ese ámbito también le vamos a nombrar, como lo hace Hafferty, en el micronivel de la interacción individual con el ambiente. Y en esa interacción individual con el ambiente es donde yo mencionaría estas esferas de el profesional de la salud en su esfera profesional, donde hay una pauta de ética profesional, su dimensión como persona, como individuo, como sujeto, con la propia pauta moral que tenga y sus referentes, valores y principios, y también su propia ética personal, y una dimensión social o ciudadana que tiene que ver con esa responsabilidad de la profesión y con esos entornos de regulación y normatividad. Pero también, como verán más adelante, me parece que también debemos de plantearnos un cuestionamiento respecto a cuál es nuestro activismo social, qué tanto estamos comprometidos en no solo nosotros ya como profesionales de la salud, sino en los procesos de formación de los futuros profesionales en desarrollar y contribuir a que desarrollen esa responsabilidad profesional social. Y aquí la verdad lo que quiero compartir con ustedes son apuntes sobre estos 5 puntos que para nosotros son un referente respecto a cómo tenemos estructurado nuestro programa de formación en ética y profesionalismo, y que me parece de nuevo, y vuelvo hacia este argumento, de que estamos hoy ante una experiencia extraordinaria de lo cotidiano, y no quiero banalizar lo cotidiano, al contrario, quiero expresar que es tan relevante en el día a día, previo a una crisis como esta pandemia, como lo es ahora. Y claro, ahora con la urgencia de todo lo que esto implica, se exalta quizás, pero esto implica la relevancia que siempre hay. Es decir, pensemos desde el punto de vista ético, la formación, e insistiría yo mucho, desde una perspectiva del desarrollo de las habilidades de razonamiento ético. Como todos sabemos, hay otra aproximación que sería la aproximación de la educación moral, donde la educación basada en la virtud sería otro de los caminos formativos a seguir. En este caso, lo que yo voy a plantear y a compartirles es un marco de referencia en base a una aproximación desde otra vía, que es esta del desarrollo de competencias en las que efectivamente esa reflexión, análisis y toma de decisiones éticas y el profesionalismo como competencia se ha desarrollado. Y en ese sentido, estos 5 puntos que ven en pantalla, quiero compartir hoy algunos ejemplos de por qué considero, y cerrar mi intervención compartiéndoles cómo lo hemos aplicado, pero por qué considero que estos 5 principios son fundamentales cuando hablamos de la formación ética en ciencias biomédicas. Entonces, inicio compartiendo respecto a el principio de la primacía de la vida, y lo ligo al de beneficencia y no maleficencia, en el sentido de que estamos ante el reto de contribuir y de desempeñarnos, para quienes ya lo somos, contribuir en el desarrollo de los profesionales de la salud futuros, en entrenamiento y nosotros mismos en nuestro desempeño, con la primacía de que la vida es finalmente nuestro objetivo a preservar en términos de salud, en términos de calidad de vida, en términos de dignidad humana. Y aquí les insistiría mucho en que
precisamente desde esta plataforma tendríamos que tener intervenciones en donde por ejemplo, los alumnos de medicina o los médicos residentes puedan realizar un análisis de cómo puedo impactar en la vida de un paciente mediante la atención de los equipos de salud en los que contribuyo. Esa beneficencia, ese principio de beneficencia desde la perspectiva lo voy a ejemplificar así, del médico, pero también ese principio de la no maleficencia, del no hacer daño, ponderar los dos, pero no solo eso, sino también en esas habilidades de razonamiento ético, tener las habilidades para explorar con el paciente cuáles son sus perspectivas respecto a estos dos principios. Efectivamente, respecto a aquello que le representa la dignidad para su propia vida, la beneficencia y la no maleficencia. Es decir, aquí lo ligo con el principio de autonomía. Es una autonomía profesional para, por ejemplo, el médico residente, que es importante que pueda ejercerla dentro del ámbito del entrenamiento clínico, una autonomía con responsabilidad, que tocaré en un momento más ese punto, ese autorregularse, pero también la autonomía del ser humano al que llamamos paciente. Y en esa autonomía reconocer mutuamente que tenemos un proyecto de vida, una biografía, un sentido y una cosmovisión que, insistiría, tiene que entrar en algún momento de esa relación que construimos con ese ser humano al que llamamos paciente. Y quizás aquí hay uno de los grandes retos en el entorno actual de esta crisis, en lo extraordinario de esta crisis, donde tenemos que hablar sobre la percepción de nuestra propia vulnerabilidad, no solamente la del paciente, sino la de cada uno de nosotros como profesionales de la salud, los que estén en formación y los que no, ante el riesgo, por ejemplo, del contagio, ante el deber ético profesional de estar en los campos de atención clínica, aunque sean no COVID, con el riesgo que esto implica, y la voluntariedad para hacerlo. Y lo ligo con la responsabilidad porque quiero resaltar 3 dimensiones de esa responsabilidad. No solamente es la personal, la propia, la que podemos y debemos de exigirnos a nosotros mismos en profesiones como las ciencias de la salud, en un ámbito de responsabilidad como individuos, sino también como profesionales. Y finalmente una responsabilidad social, porque somos parte de un grupo que tiene que responder a ese entorno social de comunidad, finalmente de ese bien común, respondiendo al privilegio del monopolio sobre el conocimiento que tenemos. Y esto lo retomaré en el quinto punto respecto al principio de justicia. No quiero, sin embargo, saltar y enunciar el principio de autorregulación, que es sumamente importante, no solamente en la formación, sino en el desempeño de los profesionales de la salud, ya que implica un nivel individual, profesional de autorregulación, que va desde cuestiones de tener y desarrollar una competencia de autoconocimiento, autocuidado, como competencias profesionales, para entonces poderme autorregular desde en cuestiones que tienen que ver con necesito, si soy un médico residente, necesito supervisión para este procedimiento, para este otro ya puedo hacerlo yo y consultar al supervisor, en este otro es necesario que lo haga alguien más, pero también en cuestiones que tienen que ver con la autorregulación con respecto al autocuidado. El reconocer como responsabilidad profesional el manejo de la fatiga, del estrés, del desgaste profesional, sobre todo en estos momentos en el que la salud mental de todos nosotros en las condiciones actuales está enfrentando un nuevo riesgo en esta situación extraordinaria. No solo es una autorregulación individual, sino que también es entre pares y debemos de estar atentos a ellos y ser responsables y pues sí, ser valientes cuando sea una cuestión de tener la valentía inclusive de reportar con autoridades cuando ese nivel entre pares no ha sido
no hay respuesta. Y claro, también como grupo tenemos ese deber de una autorregulación para todos los que estamos integrados en un grupo profesional o asociación, y esto va de la mano del quinto punto, que tiene que ver con este principio de justicia. Y un principio de justicia, que yo vuelvo al punto, se puede y se debe de analizar desde lo cotidiano hasta lo extraordinario, y desde ese micronivel de la relación del profesional de la salud con el paciente, en ese momento en el que por el principio de justicia le estoy brindando toda mi atención en los 5 minutos que tengamos de consulta, o en los 10 minutos, o en las 2 horas, pero inclusive ahí estoy abriendo esa posibilidad de que acceda a ese derecho a la salud, esa persona a la que llamamos el paciente. Y estamos también abonando para poder disminuir las brechas de inequidad, porque yo también me he preguntado en esta situación extraordinaria, ¿qué tanto estamos enfrentando? ¿Realmente es tan extraordinario que estemos enfrentando crisis de insumos? ¿Que haya insuficientes insumos, insuficientes camas de terapia intensiva, ventiladores, equipos de protección personal? ¿Que no es un reflejo de lo cotidiano, de con lo que hemos aprendido a lidiar todos cuando estamos en un sistema de salud donde no todo está disponible? Y donde yo insistiría, ese principio de justicia, hoy en lo extraordinario es exigir a los sistemas de salud que existan los equipos de protección personal para los profesionales de salud, para proteger a ellos mismos, pero también para proteger a quienes les prestamos la atención. Pero también tiene que ver con este profesional de la salud que responde en esa dimensión pública y política, en el mejor sentido del concepto político, ¿sí? En esa acción que va hacia el bien común a partir del individuo. Y por eso estas esferas y esta multidimensionalidad nos da la oportunidad de poder implementar diferentes estrategias en el campo de la educación, no solamente desde la perspectiva, como lo muestro aquí en esta pirámide de Miller modificada, desde una propuesta de los doctores Cruz y von Steiner de la Universidad de McGill, no solamente desde esa perspectiva de hay que contribuir a que los estudiantes y los residentes actúen como profesionales de la salud, sino este pico, este ápice de la pirámide de la identidad, el realmente ser, ese interiorizar, no solamente actuar como sí, sino el serlo. Y para esto quiero enfatizar también que tiene que ser en ese continuo de la educación médica, y no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos y la evidencia acumulada en temas de educación médica en las últimas 3 décadas, de que tenemos que promover esto en el continuo desde el pregrado, posgrado, capacitación docente y educación continua, que hay una, como lo llaman algunos autores, una ecología del profesionalismo, y que tenemos también que vencer lo que el doctor Eric Hollbow de Canadá ha acuñado este término de la nostalgialitis imperfecta profunda, que es este sentimiento franco de melancolía que se puede acompañar con ese tequila, esa margarita de la que nos hablaba Milly, en el que añoramos aquel pasado perdido, cuando no teníamos que enseñar pensamiento crítico y formación ética. Por lo menos eso creemos, es lo que dice el doctor Hollbow, y lo acompaña un cúmulo de evidencia hasta la fecha. Porque realmente lo que tenemos hoy en día, como científicos que somos, es finalmente un cúmulo de evidencia que habla de que en términos de formación tenemos que explorar, diseñar estrategias e implementarlas en todas las dimensiones del currículo. Porque si en el currículo formal tenemos esta estrategia hermosa, diseñada, declarada de la primacía del bienestar del paciente, pero en nuestro currículo informal y oculto, es decir, en lo que realmente hacemos y en lo que realmente observa el residente, el estudiante, nuestros colegas, hay un mensaje contradictorio,
pues bueno, pues naturalmente esto, el resultado en términos del desarrollo de competencias, objetivos de aprendizaje, perfil de egreso, pues no se va a cumplir. Y esta tarea es importante abordarla, insistiría y me uno al doctor Eric, sin esa nostalgiitis, no nostalgialitis, como se llame, sino con esa visión de futuro, y de un futuro que sea un futuro de esperanza. Y si no es así, si nos quedamos en esa nostalgia, me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad de poder integrar a nuestros nuevos y futuras generaciones con todas sus fortalezas y todas sus diferencias con de nosotros para configurar un nuevo entorno. Y en ese sentido, pues yo quiero compartirles que para nosotros el paradigma es en formación ética y profesionalismo, integrarla con las cuestiones de bienestar. Insisto, la evidencia es amplia. Nosotros hemos basado un programa que esté cerca del residente en las diferentes esferas de ese bienestar, desarrollo personal, integrando estrategias curriculares, pero también cocurriculares como el acompañamiento, la mentoría, las sesiones, y también articulando los servicios de apoyo con los que cuenta la universidad. Y agregaría que en esta situación extraordinaria, pues estos servicios se han trasladado a la vía virtual, de manera que no se han perdido la posibilidad de hacerlo, aunque sí, ciertamente es de una forma diferente. Y voy terminando compartiéndoles dos experiencias más que hemos implementado en este entorno. Una fue generar un foro en el que pudiéramos discutir precisamente aspectos éticos relacionados a esta emergencia y de nuevo traer un espacio para que nuestros alumnos, residentes, profesores y colegas pudieran unirse a esta discusión. Hemos estado reuniéndonos los lunes a la 1 de la tarde. El próximo será el 8 de junio. Están cordialmente invitados. Les haremos llegar la invitación específica. Pero no solo eso, sino que hemos generado también un foro específico donde el mismo estudiante, el mismo profesional en formación tenga una oportunidad de escuchar aquello que está viviendo de manera extraordinaria, qué referencias hay a nivel internacional y nacional, qué experiencias hay, y también que ellos mismos como médicos residentes tengan un lugar y una voz dentro de estos foros. Todo esto no sin antes mencionar y sin olvidar que estamos en el esfuerzo no solamente un adoctrinamiento, corrijo, que no estamos en esa tarea de un adoctrinamiento, sino en ese reconocimiento mutuo de que somos seres humanos y que somos personas formándonos profesionalmente, que compartimos en lo cotidiano, como dice Octavio Paz, ese olvidado asombro de estar vivos, y en lo extraordinario de esta situación, pues esa incertidumbre, esa zozobra, que en este poema de Francisco Hernández, pues lo hago el paralelo de no solo es el paciente que siente esa zozobra cuando está sentado al borde del abismo, al borde de la cama y en esa cuerda floja de la convalecencia, sino que también nosotros estamos hoy en una situación extraordinaria que quizás nos hace dudar, pero que también debe y puede abrirnos nuevas formas para estos retos de cómo implementar estrategias para la formación en pensamiento crítico y formación ética. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cordero. Realmente unas experiencias muy gratificantes. Asimismo, le doy paso al doctor Ricardo Peña. El doctor Ricardo Peña es el director de investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y con esta conferencia, pues abrimos el espacio nuevamente que termine el doctor Ricardo para sus preguntas. Bienvenido, doctor Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero a las personas que organizaron esto, porque esta es una iniciativa genial. A Mildred, a Sandra, a las personas en Argentina, porque tener la oportunidad de compartir con colegas y discutir nuevas cosas y mostrar que hacemos cosas de calidad. Muchas veces
pasa en algunas de nuestras culturas que si a nosotros no llega alguien alto, muy blanco, hablando en inglés, no creemos. Entonces, es chévere tener este espacio para mostrar el trabajo que hacemos. Entonces, voy a invertir unos 20 minutos en comentarles algo de la experiencia en uno de mis cursos y cómo estamos tratando de introducir la enseñanza de la ética en la enseñanza de la farmacología. Acá quiero aclarar que mi formación es en medicina, yo soy médico, y luego tengo una formación doctoral en farmacología molecular. Yo no soy eticista, entonces no les voy a poder hablar tanto de la filosofía o epistemología relacionada con la ética, sino que quiero es mostrarles cómo estamos tratando de acercar la ética de manera práctica a las comunidades. Entonces, este trabajo no se podría haber hecho si no es porque tenemos un equipo inmenso y muy colaborador en la Universidad de los Andes. Y para este proyecto tuvimos mucho apoyo del Centro de Ética Aplicada, que es un centro que opera dentro de la universidad y que tiene como tarea llevar la ética a la vida diaria en las actividades de la universidad. Y en particular le agradezco a Gonzalo y a Linda. Entonces, cuando uno revisa la literatura y coloca, por ejemplo, retos para la enseñanza de la ética en medicina, encuentra distintas tareas. Entonces, por ejemplo, enseñar a los estudiantes a tomar decisiones cuando el paciente está al borde de la muerte, dar noticias que son críticas de la manera correcta y en el momento oportuno, decidir si un paciente recibe o no recibe determinado insumo. Ustedes saben que muchas personas en nuestras comunidades estaban asustadas o están asustadas por el COVID porque veían estas personas en Italia y en España donde el médico tenía que seleccionar cuál era el paciente que iba a recibir el ventilador y sabiendo que las otras personas que no lo iban a recibir iban a morir. Entonces hay muchos retos interesantes, pero de manera personal y muy práctica yo creo que un reto muy grande es este y es notar que la ética está presente en la vida diaria. Porque muchas veces pensamos que necesitamos aprender de éticas para resolver esas situaciones muy complejas que pronto ni siquiera se nos van a aparecer en la vida, o van a aparecer solo un par de veces. Pero no nos damos cuenta que en el día a día hay cosas donde tenemos que decidir cómo actuar de la manera correcta para las personas que nos rodean y para nosotros mismos. Pero nosotros simplemente marchamos por la vida y no nos damos cuenta de eso. Y yo creo que eso es más común en países como los nuestros, tristemente, que han vivido cosas muy tristes por mucho tiempo, que ya para algunos de nosotros la violencia es normal, la corrupción es normal, ser deshonesto puede ser normal, buscar el beneficio económico antes que el bien público es lo correcto. Y eso no tiene una solución fácil, porque viene de nuestra cultura. Entonces, que aquí les quiero mostrar algo, y me quedó aquí mal la diapositiva, permítanme un momento. Y algo pasó acá y mientras tanto aprovecho para mirar qué pasó con esta diapositiva. Discúlpenme por favor acá. Un segundo. A ver, ¿por qué fue problema? Me está cargando una página. Entonces, miren por ejemplo esto. Muy pocas veces países como Colombia son noticias en revistas tan prestigiosas en ciencia como la revista Nature. Y nosotros fuimos protagonistas de una de las noticias principales de Nature a inicios del 2019, cuando decía que Colombia creó su primer ministerio de ciencia. Noticia que nos alegró muchísimo a todos. Pero luego, ¿qué pasó? Llegamos a esto. No voy a dar un juicio sobre la noticia, solo me limito a presentar la noticia. Noticias internacionales, por ejemplo, en el país de España. Polémica en Colombia porque su primera ministra de Ciencia promueve tratamientos pseudocientíficos y tomando datos de otras instituciones muy prestigiosas acá de Colombia,
muestran esto, por ejemplo, o discusiones de expertos mostrando que ninguna comunidad ancestral milenaria podría conocer más sobre cáncer que la medicina moderna, respetando estas culturas, y donde colocan que es posible que esta persona haya violado el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki sobre principios éticos de investigaciones médicas en seres humanos. De nuevo, en este momento solo me estoy limitando a leer la noticia que está presentada. Pero pues muchas veces este es el entorno en el que nosotros trabajamos. Entonces, para mí creo que es importante mostrar a los estudiantes y a nuestros colegas que la ética está presente en el día a día de nuestras actuaciones. Entonces, lo que nosotros intentamos es llevar, o mejor, hacer que los estudiantes se den cuenta de cómo de pronto tratar de actuar correctamente en situaciones que tienen que ver con la farmacología. Una de las razones que me llevó a tratar de llevar conocimientos de ética o discusiones de ética al curso de farmacología, que en muchas escuelas de medicina es muy técnico, es muy teórico hacia lo que hace un medicamento, fue esta lectura. Entonces, hay un libro que fue publicado por el doctor Bernard Laun. Él es un cardiólogo, ganó o recibió el Premio Nobel de Medicina a mitad de los años 80 por el trabajo que hizo para ayudar a desescalar la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y dentro de este libro que se llama El arte perdido de curar, habla de la digital, un medicamento que utilizamos en farmacología, y el precio de la invención. No les quiero hacer un spoiler de la historia, pero ahí muestra cómo cuando él era un residente a mediados del siglo XX, recibió una paciente que venía con una falla cardíaca descompensada. La paciente, el médico tratante decidió que debía recibir digital más un diurético, y él no sabía por qué, pero sabía que esa persona iba a morir. Y eso fue lo que le dijo al médico tratante. Le dijo, mire, esta persona va a morir. El médico tratante, dentro de su gran ego, porque pues es la persona todopoderosa, esto fue en uno de los mejores hospitales del mundo, le dijo, vamos a ver. Y bueno, le dijo, pero usted hace lo que yo le dije que hiciera. Resulta que después de un par de horas, pues efectivamente la señora murió a partir del tratamiento que le administraron. Luego, pues explica toda la historia, el por qué él llegó a esa conclusión, y en algún momento él narra el dolor que sentía de ver la muerte de esta persona, y narra cómo le comentó esta experiencia a sus compañeros de residencia, y cómo los otros compañeros de residencia en algún momento le responden, eso es normal en medicina, algunos se salvan, algunos mueren, y usted toma un riesgo calculado. Lo que el residente pensaba para él era, decía, no, yo hice el cálculo, pero la paciente fue la que tomó el riesgo. En todo caso, esta es una lectura que coloco en uno de mis cursos en la universidad. Es un curso que está abierto para todos los estudiantes, no solamente para estudiantes de medicina. Y les dije, por favor, lean el capítulo, y luego de que lo lean, por favor, coménteme usted qué siente. Entonces, o cuál es su opinión acerca del capítulo. Fue una pregunta general, ni en sentido positivo ni negativo, era una pregunta neutra. ¿Usted qué opina de lo que leyó? Me llamó la atención que los estudiantes que no eran de medicina, por ejemplo, para ellos esa frase que les acabo de decir de los residentes comentándole a otra persona, a su compañero, diciéndole, fresco, eso pasa siempre en medicina y usted toma un riesgo calculado, para ellos les parecía muy, muy dramático. Ellos decían, no puede ser, están hablando de otra persona, de una vida humana, de alguien que falleció por un tratamiento, por una decisión que tomaron. Mientras que algunos de los estudiantes de medicina que curiosamente estaban en el curso respondían a la misma pregunta desde un punto muy técnico. Ellos decían, me llamó la atención que el doctor fue capaz de pensar cómo el potasio era el culpable de que la digital pueda llevar una arritmia mortal en pacientes con falla cardíaca. Entonces ellos se centran muy en lo técnico. Empecé a leer un poco más del asunto y encontré algo sobre el desarrollo moral. Ustedes de pronto, si buscan, hay algún par de artículos donde muestran que los estudiantes de medicina, no todos, ni es universal, pero sí tienden no a progresar en su desarrollo moral a medida que ellos estudian medicina, sino que de hecho tienden a regresar, a disminuir en pasos. Entonces yo me acerqué a Yuni Montoya en el Centro de Ética Aplicada y empezamos a charlar. Ella en ese momento me comentó una alternativa que podemos hacer para discutir ética en el curso de farmacología, y se la voy a presentar en un momento.
El otro punto que me parece a mí importante es el de fraude académico. Muchos profesores en muchas universidades, no solamente en Colombia o en nuestras regiones, y no solamente en medicina, están preocupados porque hay mucho plagio, hay mucha copia, los estudiantes hacen cualquier cosa por sacar una nota más alta. Y en estos días encontraba esta frase, y es que cuando el niño entra a la escuela cambia el deseo de aprender por el deseo de aprobar. Y de alguna manera nosotros nos acostumbramos a relacionar o a hacer una relación perfecta entre las notas y el saber. Yo encontré esta otra gráfica que me parece interesante, y es como muchas veces lo que se premia en las actividades académicas es la memorización, pero que a veces no formamos para lo que se necesita en el mundo real. Entonces, eso puede ser una falla. Ahora, yo tampoco pienso que las notas no sirven para nada, creo que las notas sí reflejan algo, pero que no son el todo. Entonces, como les decía, dentro de esa preocupación me acerqué al Centro de Ética Aplicada, que hablamos con Yuni, que es la directora del centro, y ella me comentó acerca de los cursos Epsilon. Los cursos Epsilon en la Universidad de los Andes son cursos que incluyen un componente estructurado de formación ética como parte de sus actividades, pero no son un curso de ética, no es el curso de pronto que tomamos muchos, estoy hablando de mi experiencia, donde uno rematriculaba un curso que decía ética médica, y donde uno, en mi experiencia, no estoy criticando otros cursos, fue la mía, que entonces lo importante era uno, con al final uno pudiera decir beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y explicarlo de manera muy completa en diferentes situaciones. En este caso, los cursos Epsilon no toman una sola corriente de la ética, ellos son muy libres, el profesor es libre en escoger qué temas de ética quiere discutir, hay un listado de competencias o habilidades de ética que uno busca que los estudiantes desarrollan, ellos tienen una lista larga y uno selecciona cuáles de esos espero yo que los estudiantes puedan desarrollar en mi curso, y lo bueno es que uno también recibe un acompañamiento. Yo, de nuevo, yo no tengo formación en ética, pero tener personas como Juni o como Linda que se sientan con nosotros a explicarnos, nos brindan capacitación por algunos días, nos ayuda muchísimo. Entonces, decidimos este semestre que está terminando hacer una intervención que me pareció muy bonita y les voy a presentar los resultados. Acá los protagonistas son los estudiantes. Entonces, ¿qué era lo que yo buscaba? Que los estudiantes sintieran que la ética es algo del día a día y que ellos se metieran dentro de los papeles de un dilema ético relacionado con la farmacología. ¿Qué se me ocurrió que ellos hicieran? Un noticiero. ¿Por qué un noticiero? Porque en un noticiero, cuando se presenta un reportaje, pues hay una persona que presenta la historia de una manera más o menos neutra, y la idea es que tiene que recolectar distintos testimonios de personas que están involucradas en la situación, teóricamente desde distintos puntos de vista. Entonces, de esa manera buscaba que los estudiantes no necesariamente se casen siempre con el rol del médico, sino que traten de pensar cómo actuaría una persona que está simplemente en una posición. O sea, colóquese en esos zapatos, sienta empatía, porque eso de pronto ayuda a que usted entienda mejor la situación. Les voy a presentar un ejemplo de uno de esos videos, que es uno de los últimos que se presentó. Ellos colocan que esto es educacional, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El noticiero se llama Pharma News. Están disponibles en YouTube. En este caso, el noticiero va a hablar de la resistencia antimicrobiana. Aquí ustedes ven una de las estudiantes de medicina. Estoy mirando por si alguien tiene un mensaje. Es una de las estudiantes de medicina, le voy a quitar el sonido para poder ir explicando, que va haciendo la presentación. Entonces dice, mire, estamos en Pharma News desde la casa, ya están en la cuarentena, cada quien tiene que hacer la actividad, y de hecho lo relaciona mucho con los noticieros que vemos en el día a día. Ustedes ven como a la anterior persona también era una de las estudiantes del grupo que está actuando como un médico, pero miren, introducen personas de la comunidad. Ellos fueron, hablaron con, por ejemplo, esta persona que estudiaba un doctorado o estudiaba un doctorado en ciencias en la Universidad de los Andes y trabaja con resistencia antimicrobiana en agricultura. Entonces presentan su testimonio. Luego también involucran seguramente sus familiares o amigos cercanos, y ellos hacen parte del noticiero. Entonces, por ejemplo, la siguiente persona que aparece está preguntando sobre si debería o no tratar con antibiótico una amigdalitis. Luego otro estudiante aparece como un médico en el noticiero dando
la respuesta. Luego viene otra persona, seguramente la mamá de alguno de los otros estudiantes, que hace otra pregunta. No la escuchan ustedes, pero la pregunta era, por ejemplo, ¿será que debo tomar antibióticos para prevenir el coronavirus? Entonces, miren que relaciona los temas actuales con el problema que estamos mirando, resistencia antimicrobiana, y el estudiante da una muy buena respuesta de por qué para el coronavirus o para tratamiento, para prevención, no se deben tomar antibióticos. Por último, hay un estudiante que también toma el rol de una experta ética, y entonces toma la situación y la presenta desde varios modelos epistemológicos y explica el por qué es correcto o no es correcto hacer algo en esa situación. No solamente hicieron esto, sino, por ejemplo, es un noticiero. A mitad de los noticieros que tenemos, generalmente, tenemos una sección de comerciales. Entonces, los estudiantes fueron y buscaron el permiso de un médico que está muy metido en redes sociales, ha trabajado con el ministerio, haciendo campañas para evitar que las personas consuman antibióticos cuando no es necesario, y obtuvieron el permiso de esta persona para utilizar el comercial real dentro de su video como un comercial. Pero al final lo importante es que toda la historia es coherente. Y yo creo que cualquier persona que vea este video realmente aprende acerca de la resistencia a antibióticos, pero además los estudiantes aprendieron mucho haciendo la tarea. Este es el primer paso, no me voy a extender mucho porque creo que ya se nos está acotando el tiempo, pero entonces no solamente hacen el video, porque algo que yo creo que es importante es que en educación no nos podemos quedar solo con videos, porque eso no genera un aprendizaje profundo. Entonces, cada grupo de expositores asigna una lectura, ellos mismos la buscan y ellos la asignan a sus compañeros. En este caso encontraron este artículo que, si ustedes se dan cuenta por el título, es completamente relacionado con el tema de resistencia a antibióticos y los dilemas éticos que se presentan para la población médica. Y luego el grupo hace una actividad de aprendizaje activo y colaborativo. En este caso, este grupo hizo algo muy chévere. Entonces, los voy a presentar en un momento. Espero que ya esté funcionando mejor. Ellos lo que hicieron fue que desde Internet, utilizando herramientas que muchas veces conocen más los estudiantes por ser jóvenes que nosotros los profesores, porque no tenemos tanta experiencia, decidieron crear un museo virtual, el cual está tomando bastante tiempo para cargar. A ver, miramos qué puedo hacer para acelerar esto. Es posible que no pueda hacer mucho. Voy a intentar recargarla y de pronto mientras recarga avanzo en la presentación y les muestro los resultados, porque me parece muy bonito que ustedes puedan ver esto. Entonces, ellos crearon un museo virtual que está colocado en Internet, yo les puedo compartir los links, y los estudiantes tenían que ir a algo que ellos llamaron Memelandia, que es lo que encuentran acá. Es el Museo Farmacológico de Resistencia Antimicrobiana basados en memes. Cuando uno entra al museo, lo que encuentran son memes relacionados con la resistencia antimicrobiana. Y cada grupo de estudiantes tenía que tomar el meme que le asignaron y de acuerdo a eso hacer una búsqueda y pensar eso, pues cómo los afectaba a ellos o a la comunidad o cómo los motivaba a trabajar en este tema para evitar problemas con antibióticos en la comunidad. Al final, como paso 4, los estudiantes, o sea, los compañeros del grupo que presentan, hacen una evaluación de la actividad. En general, por ejemplo, una actividad como esta me pareció muy buena, recibió buenas calificaciones, pero por ejemplo, noten esto. A pesar de todo el trabajo que hizo este grupo de muchachos, hay personas que siempre les asignan una calificación de 0. No sé por qué sucede eso, de pronto son personas que exigen mucho, pero al final les digo a ellos, miren, esto es parte de la sociedad. Nunca vamos a poder satisfacer a todas las personas, ni como médicos, ni como educadores, ni en la política. Esto es parte de lo que nos toca luchar y trabajar. Pero pues es importante que ustedes lo conozcan. Y ya para ir terminando, lo último entonces es ya una evaluación que hicimos de todas esas actividades de formación ética para los estudiantes de medicina. Esos son estudiantes de segundo año de medicina. Entonces aquí en la gráfica en color gris es cuando los estudiantes consideran que las actividades les ayudaron bastante. En color como aguamarina significa que les ayudó.
En verde oscuro es que les ayudó poco, azul es que no les ayudó, un azul más clarito es que no aplica. Ustedes pueden ver acá que en general, en la mayor parte de desempeños de formación ética, la mayor parte de estudiantes consideran que las actividades que realizaron les ayudó muchísimo a evaluar las consecuencias sociales de sus acciones, a identificar dilemas éticos en las situaciones de la vida diaria, a reflexionar sobre el tipo de profesional que quieren ser, de tener una actitud de servicio, de comprender conductas de un profesional ético, incluso de pensar en el ambiente. Entonces, esto por lo menos no, cuando yo lo vi, que fue hecho esta mañana yo recibí los resultados del Centro de Ética, me pareció muy importante, porque es una manera de mostrar que nuestros cursos, así parezcan muy técnicos y muy científicos, como un curso de farmacología, pueden ser utilizados para que los estudiantes también refuercen otras habilidades que son importantes, simplemente como personas y como ciudadanos en una sociedad. Tenemos varias métricas. Ya para terminar, solo les muestro algunos de los comentarios. Por ejemplo, esto. En los parciales de farmacología, nosotros casi siempre no preguntamos, en algunos, no en todos, pero en algunos que son de preguntas abiertas extensas, tratamos de que el estudiante razone como si él fuera el médico tratante. Alguien diría, no, pues no hay diferencia preguntar, por ejemplo, cuál es la acción de la vancomicina, a cuando le pregunta, usted está recibiendo un paciente con una celulitis, usted encontró que el organismo es un estafilococo, pero que es resistente a penicilinas y otros antibióticos y decidió colocarle vancomicina. Por lo tanto, usted debe justificar. Entonces, nomás en mencionar eso usted parece que tiene una influencia. Entonces, ahí es un estudiante, por ejemplo, nos compartió eso, hacer roles en los parciales como si nosotros fuéramos los doctores, y lo ayuda a crear conciencia de responsabilidad que tenemos al momento. Esto es lo que opina esta persona. Y esto me parece muy importante. Les enseña que debemos ser totalmente impecables con el paciente y con nosotros mismos. Esta palabra impecable a mí me parece muy bonita porque habla de la limpieza y de pureza y el actuar que debemos tener por esa otra persona. Tenemos otros, el trabajo en grupo. Muchas veces luchamos y porque los estudiantes vean lo importante que es trabajar en grupo. Estos son comentarios en general positivos, o los reportaron como algo bueno. Y era esto, el estar trabajando constantemente en grupo donde al principio no era muy cercano a nadie. Entonces, esta persona nos dice, parece que, pues, en este caso no conocía a las personas del grupo, pero al final del semestre le pareció muy bueno que trabajó constantemente con ellos y trabajar semanalmente en proyectos. Ellos tienen que hacer bastante trabajos. Otra persona que colocó que esto era lo más significativo y que considera que esto trajo muchos beneficios en su formación ética como profesionales integrales, a pesar de que requirió una gran carga de trabajo. Y en cuanto a aprendizajes, por ejemplo, estudiantes que comentan que las tareas que le colocaron los compañeros los hicieron reflexionar acerca de las condiciones en que algunas personas viven enfrentando discriminación en una actividad relacionada con el VIH. En otra relacionada con plagio, entonces reconocer que a pesar de que el Internet está lleno de información, hay que aprender información que sea éticamente correcta. O sea, no solamente sirve que sea verdad, sino que haya sido obtenida de la manera adecuada. Y esto último tiene que ver con los aportes de ese curso para los principios de la universidad. Estos son principios que la universidad considera que son muy importantes y pues ustedes pueden ver que para la mayor parte de ellos los estudiantes reconocen que el curso les ayudó. Entonces me parece extremadamente bueno y pues con esto quiero terminar y pues solo quiero agradecer a los estudiantes. Con ellos tuvimos un parcial hace un momento y lo bueno es que por lo menos quedaron contentos. Ustedes ven que la mayor parte de sus rostros están sonrientes y me parece que eso es importante. A veces como profesor de ciencias básicas me preocupa mucho que un estudiante demuestre un dominio perfecto, de pronto a nivel de memoria, en algunas habilidades, pero pues finalmente yo creo que algunas de estas responsabilidades se tienen que diluir o se tienen que pasar también a otras personas en la carrera, y de la misma manera yo tengo que ser responsable por enseñar cosas diferentes a solo farmacología. Entonces, de verdad, gracias a los muchachos y gracias a las personas del Centro de Ética que nos ayudaron a adelantar todo este trabajo. Ahora, bueno, abrió la aplicación, solo les voy a tomar un minuto más para que vean la calidad del trabajo que ellos hicieron. Estas cosas que a veces nosotros de profe no hacemos. Entonces, cuando uno le da clic, ustedes van a ver el tour virtual que ellos hicieron. Entonces, acá llegan, les hace primero una presentación del museo que se llama Memelandia y luego ya ustedes entran al museo.
y se dan cuenta cómo empiezan a aparecer distintos memes. Ustedes pueden navegar de diferentes maneras. Ven aquí las paredes como si fuera un museo. Aquí hay uno que me encanta. A mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Y aquí hay uno, por ejemplo, que es representativo a Avengers, el guante de Thanos, pero en este caso, en vez de tener las gemas del infinito, lo que está es recolectando plasmios de resistencia. Estas son maneras creativas en que los estudiantes muestran su conocimiento. De verdad, con esto quiero reconocer el trabajo que todos han hecho y pues estoy ansioso por continuar la discusión. Bueno, muchas gracias al doctor Ricardo. Pues abrimos ya este espacio también de discusión. Le voy a dar la palabra. Aquí tenemos a Gustavo. Gustavo, ya tienes el micrófono abierto para que puedas decirnos pues tu pregunta y en base a ello también pues a los doctores abrir este espacio de discusión. Sí, gracias. No sé si me estén escuchando bien. Sí. De pronto es como una mezcla de pregunta-comentario derivado de la observación de la lectura del libro del doctor Bernard Laun, en el sentido de que hablan que la moral de nosotros los médicos va cambiando en la medida en la que vamos ascendiendo como en la escala evolutiva académica, digamos así. Entonces, pues me genera a mí como la duda de qué manera nosotros podríamos vincular profesores de otras áreas, específicamente de las ciencias sociales, que de pronto tienen un como enfoque diferente ético en la parte de los pacientes y de que no lo tomemos como un riesgo que corrió el paciente y ya que finalmente eso es lo que aprenden los estudiantes. Gracias. Entonces creería que la respondería yo. No, pues uno no tengo una respuesta correcta. O no tengo una respuesta ideal, mejor. Puede que sea correcta, pero no sé ideal. Buena parte tiene que ver con la cultura. Muchas de las personas que entramos a medicina, entramos con una visión de qué era practicar la medicina. Y por la manera en que hemos sido enseñados por siglos, siempre ha habido esta jerarquización donde terminamos de alguna u otra manera adulando a ese superespecialista que parece conocerlo todo. Y muchas veces termina pasando que puede que yo invite a alguien de ciencias sociales a una clase, pero la influencia que terminan teniendo muchos estudiantes es de contacto cercano con aquella persona que identifican como su modelo de rol. Entonces yo creo que un trabajo importante debe ser realizado con todos los profesores. Yo creo que la mayoría hacen un excelente trabajo, pero que en general todos tratemos de actuar de la manera correcta y mostrarlo, de verbalizar lo que nosotros hacemos, la manera como pensamos, la manera como se podrían tomar una decisión, que es importante también mostrar cuando tenemos dudas, que no hay problema con decir no sé. Algo que yo alguna vez notaba, decía, cuando yo estaba en la escuela de medicina, era muy raro que yo encontrara un profesor que dijera no sé. Cuando yo me entrené a nivel doctorado con unas personas que a nivel intelectual y científico eran muy buenas, yo notaba que muchas de esas personas sí eran capaces de decir muy frecuentemente, no sé, pero podemos tratar de buscar una solución. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que introducir un poco más de humildad en nuestro día a día, no es perfecto, y introducir ese humanismo dentro de nuestras acciones. No quiere decir que invitar a esos otros profesores no sea valioso, pero yo creo que eso tiene que ser más consciente de nuestro mismo andar. No sé si Mary quiere comentar algo. Sí, es muy importante el comentario que se hace respecto a la gran aportación que podemos tener desde otras disciplinas. Un elemento muy poderoso del currículo oculto en medicina, en el desarrollo de la formación de la identidad profesional y
y del profesionalismo, de este razonamiento ético, es este mensaje de que aprendemos de los mejores ejemplos y de la virtud, cuando realmente los estudios lo que han demostrado es que también aprendemos de los malos ejemplos y del desapego, de la transgresión, de la franca contradicción de preceptos deontológicos tradicionales, clásicos, históricos de la profesión. Y que en esa contradicción hay que tener también la oportunidad de traer al mismo campo clínico, de quitarle ese ámbito estéril o sea, evitar a toda costa que entre en otras disciplinas y al contrario, traer ahí al campo de entrenamiento clínico al sociólogo, al pedagogo, al ingeniero, que nos puedan hacer las observaciones para también romper esos hilos de la educación médica, de que solo entre nosotros podemos aprender, incluyendo sobre el desarrollo moral, que precisamente, como lo mencionaba el doctor Ricardo, pues los estudios que hay sobre este tema es que hay efectivamente un estancamiento en esas fases de desarrollo moral, y no solamente eso, sino estudios que hablan también de una erosión ética, y estudios que si los vamos ligando en esa cadena de desarrollo de la carrera profesional, se expresan diferente cuando eres residente a cuando eres un médico ya especialista, por ejemplo, falsificando expedientes o informes de seguros médicos bajo la intención de ayudar al paciente, pero pues finalmente acabas haciendo un uso de la falsedad, ¿no? Ay, perdón. Entonces, a todo esto lo que voy es que precisamente hoy en día la tendencia es hacia una integración multi e interdisciplinaria. Ahí están de ejemplo los comités hospitalarios de bioética, donde en muchos de nuestros países precisamente la propuesta es que estén integrados por diferentes profesiones y perspectivas que enriquezcan ese análisis. Y yo solo cerraría este largo comentario agregando que en educación médica también tenemos el gran reto, que en términos de formación de ética, profesionalismo e identidad profesional, integremos no solo las humanidades médicas, sino también la sociología y la pedagogía, no solo como médicos entrenados en esas disciplinas, sino con nuestros colegas expertos en esas áreas. Muchísimas gracias. Tenemos otro comentario de parte de Beatriz. Beatriz, ¿ya tienes el micrófono abierto? ¿Aló? Buenas, ¿me escuchas? Sí, Claro que sí. Universidad Rosario, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Me alegra mucho ver pues trabajos tan bonitos de los estudiantes. Pues realmente, Ricardo, cuando yo veo eso digo, no, wow, lo que tenemos es que como cambiar el enfoque. Y sí es triste a veces encontrarse muchos docentes, incluso devolviéndole a los estudiantes el artículo de que me cansé, ya los estudiantes no son como eran antes, porque son nuestras nuevas generaciones y lo que tenemos es que como reinventarnos y partir de la parte del apego, desapegamiento moral que puedan tener los estudiantes, pues es fundamental comprenderlos y descubrir cuáles pueden ser esos mecanismos en que los docentes tenemos que educarnos, conocer también todos esos procesos de pensamiento crítico y poder evolucionar, ¿no? Entonces encontrar, por ejemplo, videos que hacen estas cosas los estudiantes, que ellos van más adelante en otros sistemas, que antes, por ejemplo, habían salones en la facultad o en la escuela donde los estudiantes no estaban en las aulas y muchos dos profesores decían, no, es que a los estudiantes no les interesa ir a clase. Y de repente se dan cuenta que habían muchos compañeros que por Facebook Live mandaban la clase y ellos participaban de esa clase. Y hoy en día, pues frente a la pandemia estamos en ese proceso y ellos ya llevaban pasos adelante participando de esta forma. Entonces, pues primero quería agradecer la oportunidad de ver esto, pues de ver que se viene trabajando, que son varios los investigadores que vienen tomando la forma de reinventar, no solamente pues la estructura de cómo se califica, cómo los estudiantes buscan copiarse, sino que debemos cambiar en esa forma de calificar, ¿no? Tenemos que reinventar el proceso de evaluación
Y esas son las estrategias de los docentes, pues sobre todo en las ciencias de la salud, porque es una responsabilidad social. Y ante eso, pensar que se están copiando, pensar que no están aprendiendo, pues es algo que nos angustia y nos compromete también como comunidad académica. Y bueno, esa era la participación. Verlos, estaba viendo quiénes estaban ahí y saber que estamos pues en ese proceso y contactarlos y presentarme era básicamente. Entonces me alegra conocerlos. Muchas gracias por darme la participación. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. De pronto yo solo quisiera algo que mencionaba Beatriz, que era como darle la oportunidad y a veces como que miren esos otros roles dentro de las otras cosas que hacemos en el curso, pero ya es de la parte técnica. Muchas veces uno como volviendo a la parte de evaluación y la lucha que hay de los estudiantes de por qué los evalúan y cómo los evalúan, los métodos que se utilizan, muchas veces cuando ellos, si les permitimos a ellos jugar a ser el profesor y evaluar al otro, ellos se dan cuenta que evaluar no es fácil, que diseñar una buena pregunta puede tomar tiempo, además de pronto sienten la responsabilidad de la tarea. Este semestre, a raíz de la pandemia, cuando empezó el problema, cambiamos un parcial. Y mire, les voy a liberar una de las preguntas más complejas, no más difíciles, es una pregunta que se podía hacer, pero requería varios pasos. Y se las voy a liberar. Uno, tiene 20%, usted la tiene que contestar, pero la va a contestar en su casa. Pero dos, usted va a hacer ingeniería reversa y usted va a empezar a pensar como un profesor. Usted lo que hace es a pensar yo qué quería evaluar en cada punto y qué tipo de aprendizajes quería encontrar en el estudiante. Y tres, ahora usted va a hacer, basado en unos criterios que le di, otra pregunta nueva, pensando como profesor y explicando usted qué buscaría que el estudiante demostrara a través de esa pregunta. Entonces yo creo que ese tipo de ejercicios, cuando el estudiante también juega a ser profesor y evalúa a su compañero, ya también lo hace colocar en un punto de vista diferente. Oiga, yo le puedo colocar un 5 o la nota máxima, pero venga, si yo necesito realmente mirar si esta persona sabe o no sabe prescribir, no sé, un antiepiléptico, ¿yo qué debo hacer? Y eso de pronto también facilita nuestra tarea y nuestro diálogo con ellos. Entonces, de pronto, retomando también la primera frase que mencionaba Beatriz, de pronto eso es lo que necesitamos es darle más libertad. Y eso es lo que busca el aprendizaje activo. Que nosotros seamos acompañantes, que les podamos decir, mire, usted va por el buen camino, de pronto se está torciendo, de pronto mire que usted podría ir un poquito más adelante, o va muy bien, pero falle un poquito porque de pronto usted también le puede enseñar a su compañero que a veces tomar toda la responsabilidad y simplemente pensar que transferimos información. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta por parte de Sara Piñeros y nos dice, yo fui parte del proyecto de ética del curso de farmacología y puedo destacar la importancia de estas actividades y lo bueno que sería implementarlo en muchas más clases, porque aún no se implementa en más materias de la facultad. Puede depender del profesor incluir este componente en su materia. Bueno, esa pregunta entonces me tocaría a mí. No, Sara, lo que pasa es que el día solo tiene 24 horas. Entonces, vamos por pasos. El objetivo, por lo menos, de nuestra decana es que por lo menos haya un curso Epsilon en cada semestre de medicina, pero pues toma tiempo. Entonces, mira que este fue como una prueba para hacerlo en ciencias básicas y poco a poco pues esperamos a través de contar la historia, mostrar lo útil que fue para ustedes y mostrar lo útil que fue para nosotros, que otros profesores se animen también a hacer cosas similares. Claro, y yo me atrevo a contribuir desde la experiencia de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, en donde también el diseño curricular por competencias también nos permite desde el mismo diseño ir incluyendo este tipo de competencias para que las diferentes estrategias, cursos, unidades de formación, lo que se utilice, ya las vayan contemplando y precisamente como nos ha compartido hoy el doctor Ricardo, estas experiencias con tan buenos resultados se puedan diseminar en otros elementos del currículo. Y esto, lo que quiero señalar es la importancia de que actualicemos y sigamos también implementando y diseñando nuevas estrategias, innovando y como en el caso de Sara, si no me equivoco de nombre, seguir insistiendo y preguntando por qué no hay más, porque
porque precisamente este es otro rol muy importante de los alumnos, que puedan, y de los participantes, que puedan ir dando la relevancia que todas estas actividades tienen, pero que necesitamos un espacio curricular protegido para que el tiempo y los espacios ya estén ahí listos. Muchas gracias por tu comentario, Sara y Mary. También nos tiene levantada la mano Silvia Olivares, que ya tiene el micrófono abierto. Silvia. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta para la doctora Mariana. Bueno, primero felicitarla por la intervención, a todos los ponentes, muy interesantes sus aportaciones. Y me llamó mucho la atención que el concepto de autorregulación yo siempre lo he visto como algo muy de la persona. Pero en la descripción que haces del tema de autorregulación veo que lo extiendes como desde la persona, pero también con los colegas y también con otros ámbitos. Entonces, no sé si pudieras explicarnos o profundizar un poquito más por qué este concepto de autorregulación o por qué se define desde un punto de vista más amplio. Claro que sí, doctora Silvia, un placer saludarte y te agradezco mucho el comentario y la pregunta. Precisamente porque desde el punto de vista ético, la autorregulación va ligado primero al individuo como una responsabilidad propia que estoy tomando yo para el ejercicio de la profesión, porque finalmente es sobre esto, sobre el quehacer, pero también desde el punto de vista de que como grupo profesional, lo voy a ejemplificar así, como médicos tenemos el monopolio sobre el conocimiento y quehacer de esa profesión, la sociedad nos brinda esa confianza y entonces éticamente debemos de corresponder con esa supervisión u observación interna entre nosotros, pero yo insisto, antes de pensar en un órgano acreditador o en una asociación profesional, también debemos de pensar en el entorno inmediato, cuando estamos practicando la profesión, precisamente desempeñándola en los equipos de salud y donde estamos observando esa práctica y donde también hay, yo le llamaría hasta una corresponsabilidad, porque yo sí puedo emitir un juicio como profesional de la salud, no sobre mi colega, sino sobre la forma de la práctica. Y puedo respetuosamente acercarme y decir, oye, esto que pasó, este juicio que emitiste, esta recomendación que hiciste, mira, estaba viendo este artículo, ¿cuál es tu fundamento? Mira, te comparto esto. Es decir, esa colegialidad, pero que también, si estamos observando ya francas malas prácticas, también llevaría una responsabilidad en ese principio de autorregulación de ir al siguiente órgano colegiado o de autoridad para que hubiera una intervención. Y yo insisto mucho en algo, esto no es en la dimensión ética del idealismo, de que todos hagamos todo bien y nadie se equivoque, sino en la dimensión práctica de la realidad humana, en el que estamos en una práctica donde el acierto humano es un factor, el error humano es un factor y la incertidumbre, como científicos sabemos, también está ahí presente. Entonces, en ese sentido, me parece que la autorregulación es como principio y como competencia profesional y ética fundamental, sobre todo en estos entornos de crisis, donde se puede transformar en un apoyo y no en una situación de hostigamiento que no tiene ese objetivo. Muchas gracias, Silvia, por tu pregunta. No, al contrario, muchas gracias por abundar en la explicación. Muy interesante la forma de conceptualizar esto. Y bueno, felicidades de nuevo. Gracias. También le damos la palabra a la doctora Sandra, que también estaba levantando la mano. Muchas gracias. Sí, un poquito tratando de reunir tanto lo que decía Mariana como Ricardo. Ahí les puse en el chat los que puedan verla una caricatura de Calvin y Hobbes, que es una caricatura que a mí me ha gustado mucho en relación no solo al tema de la evaluación, sino también un poquito, corresponde y relaciona un poquito a lo de la ética. Hablando hace unos días con los estudiantes decían, lo que más nos preocupa de los profesores es que están más interesados en que no nos copiemos en los exámenes a mirar si realmente aprendimos o no aprendimos algo.
Y, y a veces, como lo mencionaba Ricardo, como lo muestra en su curso, la ética y esa capacidad de no copiarse y esa posibilidad de que seas una persona honesta no se da por el hecho de que te obliguen a ser honesto. Hay que enseñar a ser honesto y hay que enseñar a tener un pensamiento crítico y entender por qué mis acciones tienen una representación y tomar buenas decisiones. No depende simplemente de que me impongan tomar buenas decisiones, sino que con el ejemplo me enseñen a tomar buenas decisiones, que hagan actividades, o nosotros como docentes pongamos actividades donde los estudiantes tengan la posibilidad de decidir, aprender a tomar decisiones y ver las implicaciones que tienen esas decisiones. Vivimos en un mundo donde nos enseñaron desde muy chiquitos a criticar, a imponer, a pelear, pero pocas veces las personas o el medio nos enseñó a proponer, a querer cambiar. O sea, nos quejamos todo el tiempo de que todo esté mal, pero ¿qué hacemos para que las cosas dejen de estar mal, según nuestro concepto? Entonces, ser propositivos. Y creo que cuando ponemos al estudiante en esa posición de buscar dar soluciones, de buscar respuestas, de no obligarlo a tener la respuesta correcta, sino que el examen probablemente está buscando trascender un poquito más, en buscar que ellos aprendan y no que nos saquemos un 5 aclamado porque tuve el 100% de las respuestas buenas, probablemente vamos a tener desenlaces diferentes. Sí, a mí yo quisiera ir, hace un poquito más de un año, tuve la oportunidad de hablar con Ismael Piedra en el TEC y me estaba comentando de la implementación del modelo del TEC 21 en medicina. Y le preguntaba sobre eso, pues, cómo progresaban los módulos y cómo se evaluaban los estudiantes. Algo que me pareció muy interesante que él comentaba era, pues, los estudiantes al final van a ser evaluados de múltiples maneras, pero al final hay más como un paso o un falla. Algo similar nos hablaba Silvia hace unos días, aunque también nos aclaraba que igual por legislación tienen que también tener un número. Entonces es triste porque como que sí intentamos dar el paso, pero no lo damos completamente. Entonces nos quedamos tibios. No estoy diciendo que es un error del TEC, es un problema de la legislación. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Yo por años he dicho, mire, yo seré feliz cuando yo pueda pasar el curso de farmacología aprobado o reprobado, porque pronto ahí ya se concentran en simplemente en mostrar esos aprendizajes, pero no necesariamente en sacar una décima más que el compañero. Y ahorita estamos en la prueba de reprobado, pero igual tenemos que sacar las notas numéricas en caso que se necesiten en el futuro. Y lo que quería resaltar de lo que me comentaba Ismael en ese momento era que le decía, no, puede que incluso hay reprobados y hay niveles de reprobado. Si es un reprobado leve, no sé exactamente cuál será la definición, pero ni creo que se llame reprobado leve, pero si es un reprobó pero por poquito, igual puede seguir. Y luego le volvemos a evaluar lo que usted debía saber porque le damos la oportunidad, avance, pero nos tiene que mostrar en el siguiente examen que ya lo aprendió. Porque de todas maneras igual los profesores tenemos que certificar unos aprendizajes. Y eso me parecía muy interesante. Si podemos juntar esas mentes que hay acá de Argentina, de México, de Colombia, Universidad del Rosario, Andes, y empezar a mirar eso, ¿cómo podemos proponer nuevos sistemas de evaluación? Hace 2 años hicimos un simposio de educación en fisiología y una de las cosas que se discutieron al final de la evaluación era que de pronto nos uniéramos varios de los profesores de varios programas y montáramos como cuál sería el examen ideal de fisiología para final del periodo y lo aplicaríamos en varias instituciones. Y hasta ahí llegamos. Y entonces algún estudiante levantó la mano y nos dijo, ¿usted les gustaría ir a eso? Y nosotros, claro, nos encantaría porque de alguna manera estamos seguros que si es, ya no depende de Ricardo Peña. Son varias personas las que están diciendo qué es lo que se necesita saber y buscamos la mejor manera de evaluarlo. Pero ellos decían, a nosotros nos daría pánico. Y nosotros decimos, ¿pero por qué usted le daría pánico? Si igual se le va, no, sería una mejor evaluación. En teoría, pues, sería más comprensiva. Decía, no, porque es que nosotros estudiamos es para saber qué es lo que Ricardo me va a preguntar. O qué es lo que la doctora Sandra pregunta. ¿Cómo es que ella pregunta? O cómo es que Ricardo evalúa. Entonces, si usted me hace un examen que es global y donde yo ya no sé las particularidades, eso sería incorrecto. Entonces, ahí de nuevo demuestra que uno de los retos, yo creo que enormes que tenemos, son los incentivos. Esos existen, incentivos perversos, que existen en múltiples esferas de la sociedad, pero especialmente en educación, con las notas.
Mm, Bueno, ya para finalizar, no sé si de pronto Mildred quisiera como ya terminar pues esta sesión colaborativa, ya como por tiempo y pues invitarnos pues a las próximas. Muchas gracias. Yo pues quería unirme a las felicitaciones que hicieron a los ponentes. Qué bárbaros, nos trajeron por todos lados las emociones en las participaciones de la presentación de la doctora Mariana. Yo veía las frases que usó, me quedo con esa pirámide que marcaste y me quedaba la reflexión de cómo a veces enseñamos tantas cosas en papel y en el libro y todo se queda en teoría y nos cuesta mucho ponerlo en un ejemplo concreto de cómo llevarlo a la práctica y mucho más allá la parte de la identidad, cómo serlo. Y bueno, nos metemos ya en temas más subjetivos. Y luego, bueno, rescato de la participación del doctor Ricardo, pues los ejemplos concretos en los que nos llevabas, de bueno, acá están los memes, acá están cosas muy modernas para esta nueva generación, ¿no? De los Zetas. Yo les agradezco mucho porque creo que ambas posturas nos dejan con más preguntas y este es el objetivo de estas sesiones. No plantearnos que tenemos todas las respuestas y tratar de encontrar nuevas colaboraciones para buscar respuestas conjunto, particularmente en nuestra región Latinoamérica, que es un contexto totalmente diferente a lo que nos plantean en otros foros. Como decía hace un momento, los queremos invitar a que sigan participando en estas sesiones, en nuestra página, que ahorita se los podemos poner en el chat y de todas maneras les llega un correo electrónico al terminar la sesión. Tenemos sesiones como estas, chiquiticas, donde buscamos la colaboración en un entorno más íntimo. Tenemos una sesión del mate, una especial de café como la que tuvimos más atrás en la semana. Y hoy, bueno, el tequila, representativo de mi tierra, orgullosísima. Y tenemos otras sesiones que son conferencias magistrales, donde también les estaremos presentando contenidos para que se mantengan actualizados. Y sin más, quisiera terminar la sesión del día de hoy agradeciéndoles mucho y deseándoles que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Les recuerdo que esta sesión quedará grabada y colgada en la plataforma iberoamericana para que la puedan repetir. Una feliz tarde para todos y muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestros asistentes. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Cuídense mucho.